Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Con ustedes, Vicente Troncos, de Sullana, Perú, al mundo entero. Para nosotros los católicos, la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Pues conforme están las Sagradas Escrituras y como la Iglesia lo fue enseñando, incluso antes que se escribiera el Nuevo Testamento, la tradición apostólica y hasta ahora, la Iglesia siempre ha enseñado que la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la consagración, la imposición de manos, la bendición sobre el pan y el vino, estos se transforman en el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo creyeron los apóstoles y lo creyeron los discípulos de la siguiente generación de los apóstoles, que algunos de ellos llegaron a pasar al segundo siglo, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía, obispo de esta legendaria, de esta primigenia iglesia en Siria, ¿no? Donde por primera vez a los cristianos, pues a los seguidores de Cristo se nos llama cristianos, como está ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y de igual manera, es el mismo San Ignacio de Antioquía quien en su carta a la iglesia de Esmirna también pues, nos va a identificar como la iglesia católica. Bien, entonces, a lo largo de los 20 siglos, la iglesia ha enseñado con fervor, con devoción, con todo su amor, que Cristo, al momento que el sacerdote pues consagra las manos y enuncia las palabras que Cristo nos dejó plasmado en la última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, se transforman, ¿no? Hay un cambio de sustancia, una transubstanciación, un término filosófico que no vamos a tratar en esta ocasión. Y se transforma pues ese pan, ese vino, en el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día queremos ir avanzando y progresando en nuestra evangelización, también en nuestra catequesis, pues porque lastimosamente muchos hermanos católicos y también hermanos evangélicos confunden o no llegan a una comprensión de lo que la iglesia pues ha creído durante estos 20 siglos, de que hay esta transformación, de que la Eucaristía no es algo simbólico. Por eso el tema que hoy día pues hemos querido tratar es 5 puntos que todo evangélico debe saber de la Eucaristía. Y no solamente los evangélicos, sino los mismos católicos, porque lastimosamente se nota, ya sea por la poca asistencia a misa de los miles de católicos, y pues nuestros templos, especialmente en las misas dominicales, encontramos pues una cantidad mínima de ellos. Y eso a nosotros realmente nos apena, nos da tanta tristeza, porque es a través de comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que llegamos a tener vida, pero no solamente una vida plena ahora, sino esa vida eterna que nos es ofrecida en Juan capítulo 6, de los versículos 53 en adelante. Entonces, queremos tratar estos 5 puntos. Nuestros hermanos evangélicos, pues, obviamente ellos exponen e indican que no puede ser que comamos su carne, porque pues no ven carne, no ven carne, no ven sangre en el vino. Se siguen viendo la hostia o el pan, siguen
visualizando el vino. Entonces, no cabe en la cabeza de ellos y de algunos católicos, son muchos también católicos en los que falta ahondar la catequesis, pues de que haya esta transformación, como lo dices, por ejemplo, ya a mediados del siglo II, San Justino. O como en la Edad Media se le da unos términos técnicos como este que señalamos antes, el de la transubstanciación. Bien, entonces el primer punto, que bueno, sería de tocar y es quizás el más común de entre todos, es el relacionado al tema del simbolismo, ¿no? Del simbolismo que los hermanos evangélicos consideran, ¿no?, sobre la Eucaristía. Pero vamos a ver que Cristo jamás dijo que la Eucaristía sea simbólica, ni así lo enseñaron tampoco los apóstoles. Eso de que es simbólico no fue ni siquiera con Martín Lutero, el padre pues del protestantismo. Martín Lutero no enseñó eso. Incluso vamos a ver en un poquito más que se va a dar una controversia entre este y varios reformadores que negaban la presencia real de Cristo, como es el caso pues de Ulrico Zwingli, o Zwinglio, ¿no? Enrico Zwingli empezó a negar no solamente este sacramento, sino todos los sacramentos. De ahí la mayoría de los hermanos evangélicos se van a adherir a las enseñanzas de Ulrico Zwingli, este suizo. Sacerdote también, pues católico, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Nuestros sacerdotes empezaron a dar, pues, este desapego a la tradición de la iglesia. Cuando hablamos de tradición, estamos recogiendo también lo que quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces vamos a ver que nuestros hermanos evangélicos parten de un texto del mismo capítulo 6, en el que se habla del espíritu y se habla de la carne. Ellos van a decir, tomando Juan capítulo 6, versículo 63, pues que de aquí se prestan para decir que es un símbolo. Vamos al texto, Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero aquí más tarde vamos a volver sobre el versículo 64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Bien, entonces no hemos tomado todavía el contexto, pero ellos dicen, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. ¿Por qué? Porque desde el versículo 51, en el que nuestro Señor Jesucristo va a decir, el pan que yo les doy es mi carne, y luego a decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, en todo ese transcurso que Jesús repite una vez, repite otra vez, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, o en la forma dicha de forma negativa, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida en mí, etc., ¿no? Entonces, todo esto de comer su carne, los hermanos evangélicos van a decir pues que no se trata de algo literal, de algo real, sino de algo simbólico.
Es decir, es como si Cristo se estuviera contradiciendo a sí mismo al decir, el espíritu es el que da vida, o sea, el espíritu es algo, digamos, etéreo, ¿no? Ellos lo consideran como algo simbólico, porque a continuación dice, la carne no sirve para nada. O sea, comer carne no sirve para nada, ¿no? Pero vamos a ver que aquí no se trata, primero, ni de ninguna contradicción de Cristo, porque Cristo es Dios, no se va a contradecir. Repito nuevamente, Cristo es Dios y no se va a contradecir. Entonces, eh, hay que notar que hay una diferenciación entre lo que el significado que Cristo quiere dar sobre lo que es espíritu o sobre lo que viene y es dado por el mundo espiritual y lo que es dado por la carne. ¿Qué es la carne? El ser humano. El ser humano, una parte de ello es carne. Nuestros pensamientos a veces son carnales, son mundanos, mundo, carne. Por eso, entonces queremos hacer una, digamos, una concordancia, hacer una analogía con otro texto en el que se habla nuevamente de lo que es el espíritu y lo que es la carne. Y eso lo vamos a encontrar en el texto de Mateo, capítulo 16. Eh, unos, aquí lo vamos a ver el versículo 16 también, ¿no? Mateo 16, versículo 16. Es el momento en que Jesús está preguntándole a los apóstoles sobre qué dice la gente, que quién es él, Jesús. Y le van a decir que es uno de los profetas, ¿no? Etcétera. Pero en el versículo 16, Pedro contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Versículo 17. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona. Y aquí presten atención, porque esto no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, miren, en Juan 6:63 se nos decía, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Y aquí encontramos también algo similar. Le dice Jesús, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne, ¿no? ¿Quién te va a revelar? ¿Quién es el que revela? La carne. ¿A qué se refiere Jesús con esto de que no se lo reveló la carne? O sea, ningún ser humano o el pensamiento humano, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es el Padre? Padre es espíritu, ¿no? Es espíritu, el espíritu. Entonces, eh, así como Cristo antes de venir, ¿no? A hacerse carne, también fue y sigue siendo espíritu, o el Espíritu Santo. Son las tres personas divinas. Las tres personas divinas pues son espíritu. ¿Y quién es esto? Como dice ahí, ¿y quién es el que da la vida? El Espíritu, o sea, Dios nos ha dado la vida. La carne, cuando Jesús dice no sirve para nada, pues es en el sentido de tomarlo en su medida. Eh, Hay muchas cosas que el ser humano ha dicho y han sido erradas. Bien, entonces, habiendo comprendido de que lo que se está diciendo de comer la carne, beber la sangre, es dicho por Cristo, por Dios, ¿no? Viene de la realidad espiritual cristiana. No ha sido dicha por un ser humano. No, no, no. Es Dios el que nos está revelando eh, esta realidad que es la Eucaristía. Y eso lo vamos a repasar para que tengamos una comprensión mucho mejor sobre lo que Jesús estaba diciendo. Bien, vamos allá. En Juan 6:51 empieza Jesús ya a darnos razón de lo que es, de lo que va a hacer de milagro, de transformar un pan, un vino, en su cuerpo y su sangre. Recordemos
que Dios ya había hecho milagros maravillosos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, con Moisés, la primera plaga había sido justamente la de transformar las aguas de Egipto en sangre. Ya tenemos un caso. Luego en las bodas de Caná, el vino lo transformó, el agua lo transformó en vino. Ya tenemos dos tipos, uno en el Antiguo Testamento, llegamos uno más en el Nuevo Testamento, que Cristo puede hacer estos milagros. Él es Dios todopoderoso para poder realizar lo que Él quiere y estar donde Él quiere, estar en el cielo y a la vez, porque Él es omnipresente, Él está en todas partes, también puede hacerse presente todos los días del año en un pan y en un vino. Perdón. Bueno, entonces, el texto nos dice lo siguiente. Vamos desde Juan 6:51, vamos a ver algunos textos, algunos versículos. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Aquí hagamos un pequeño paréntesis. No es que está bajando un pan. Obviamente hay que saber distinguir las palabras. Hay palabras aquí literales y hay también palabras, digamos, que nos están hablando de una analogía. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y vamos a ver aquí en el mismo párrafo, el mismo versículo, que no se trata que bajó en ese momento. Jesús ya había sido engendrado, no es que está bajando. Y eso lo vamos a entender a continuación. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y aquí presten atención, el tiempo verbal. El pan que yo daré es mi carne. Repito, el pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Bien, entonces no es que es el pan o un pan que está bajando, no, este pan va a ser dado a posterior. Eso va a suceder el Jueves Santo, en la última cena. Ahí va a ser dado, ahí es dado, ¿no? Llegó la tarde, se sentaron a la mesa, nos va a decir tanto Mateo como Marcos y Lucas, y luego de tomadas 2 copas, que no lo dice el texto bíblico, pero en la tradición judía, así se hacía, la cena pascual judía. Entonces va a tomar antes de tomar la tercera copa, toma el pan, lo parte, da gracias y se lo da a los discípulos y dice, tomad, comed todos de él. ¿No? ¿De él cuál? Del pan, de él, no dice de mí, de él, el pan. ¿No? Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, carne, sangre. Bien, entonces continuemos. O sea, es a futuro. Versículo 52. O sea, y aquí viene lo más interesante, ¿no? Los judíos discutían entre sí cómo puede darnos a comer carne. ¿No? Bien, entonces ellos, estando ahí presentes, escucharon la forma como Jesús lo dijo, las palabras que utilizó, ¿no? Si no me equivoco, ahí hay 2 palabras, fago y trogo. Y entonces es uno de comer y el otro es de masticar, de tragar, que después es utilizado en los versículos 54, ¿no? En adelante. Pues porque los discípulos, los judíos estaban diciendo esto, ¿cómo puede darnos a comer carne? ¿No? Ellos entendieron, nos está diciendo que comamos carne, su carne, ¿no? O sea, no el canibalismo de lo que nos acusan nuestros hermanos separados. Entonces, sí lo entendieron, hermanos católicos, algún hermano evangélico que nos puede estar aquí escuchando y viendo, los judíos están presentes ahí y lo han escuchado a Jesús. Sí, Jesús les había dicho comer su carne,
Por ellos se asombran y empiezan a discutir entre sí. Mira, Jesús nos está diciendo comer su carne, carne. Bueno, entonces Jesús se reafirma en los versículos siguientes, no es que empiece a dar aclaraciones como sucede en otros casos, y que lo vamos a ver en un instante más. Versículo 53. Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Miren cómo empieza Jesús a reafirmarse. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, o sea, no tienen vida en ustedes. O sea, sí se va reafirmando. Él va profundizando, ¿no? Bien, entonces, y luego el que come mi carne, ya los verbos griegos van cambiando, sino que acá se han traducido como comer, sino que ahí ya empieza a utilizarse otro verbo griego, si mal no recuerdo, estrogon, es pues masticar mi carne, bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Bien, entonces aquí pues son palabras graves las que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Tener vida. Hay hermanos católicos, hermanos evangélicos, porque aquí se trata de creer, como en un momentito más Jesús lo va a decir, que se trata de creer. Y pues imagínense que cuando no están comulgando, a Cristo, no están en esta comunión con Cristo, de comer su cuerpo, su sangre, no están teniendo vida, es como estar muertos, muertos por negarlo. Es un pecado porque estamos negando el creer en Dios, en el creer en Cristo, es un pecado grave, ¿no? Tenemos, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que por medio de él tengamos vida eterna. Este Cristo que es clavado en la cruz, derrama su sangre y ahora también se entrega acá, en el pan y en el vino consagrado por el sacerdote, a quien Cristo mandó pues realizar. Hagan esto en memoria mía. Bien, entonces, pero miren, ¿por qué se trata de creer? Es lo que Jesucristo nos está pidiendo que creamos en adelante. Dice, al escucharlo, ciertos números de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Este es el momento en que empiezan a negarlo, que empiezan a dejar de creer en Cristo y lo empiezan a acusar de que dice palabras pues difíciles. Si hubieran sido simbólicas, pues no lo hubieran rechazado, hubieran dicho, bueno, es algo simbólico lo que nos está diciendo, no nos alteremos, quedémonos acá. Ya seguramente luego pues lo va a aclarar. Pero vamos a ver qué nos dice pues la siguiente diapositiva. Que no, que Cristo en realidad no lo aclaró. No lo aclaró para nada, como lo vamos a ver, ¿no? Porque cada vez que Jesús empezaba a decir algunas cosas en forma metafórica, explicaba. Pero déjenme ver un momentito si es que tengo por acá alguna explicación más. No, seguramente la tengo más adelante. A ver, vamos a ver que Jesús, cada vez que decía alguna parábola o algo que no se dejaba comprender, él lo explicaba. Entonces, cuando Jesús usa comparaciones, la Biblia lo dice expresamente. Por ejemplo, cuando Jesús se dice de él mismo que él es la puerta, ahí en Juan 10, versículo 1, el versículo 6 nos va a decir, Jesús usó esta comparación. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir, ¿no? Bien, entonces Jesús, versículo 7, Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad, digo que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús va explicando, ¿no? Jesús usa comparaciones. Allí en Mateo, en el capítulo 13, versículo 2, nos dice
Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella mientras toda la gente se quedó en la orilla. Versículo 3. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Vamos ahora ahí al mismo capítulo 13 de Mateo, pero versículo 18. Entonces va a decir, escuchen ahora la parábola del sembrador. En el versículo 24, Jesús le propuso otra parábola. Ahí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Él, en Mateo 13:31 nos dice, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, etcétera. Entonces, todas estas son parábolas. Bien, entonces, cuando no se entendía una parábola, los apóstoles pedían una aclaración. Ellos pues no se quedaban con las dudas o con los dilemas o con las discusiones. Mira, Jesús nos está diciendo que está comiendo su carne. Si tú lo has entendido así, sí, sí, eso es lo que ha dicho, ¿no? Y tú, claro, está diciendo que comamos su carne. Entonces, no, pero no podemos comer carne, ¿cómo va a ser eso? Ha dicho que comamos carne. O, a ver, pidamos la explicación. Entonces Jesús empieza, pues, a reafirmarse en sus palabras. Va a decir, pues, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, ¿no? Y yo lo resucitaré el último día. Bien, etcétera. Bueno, entonces vamos a ver ahí en Mateo 13:36 sobre las parábolas que acabamos de señalar, ¿no? Nos dice, después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo, ¿no? Explícanos la parábola. Allí en Juan 6 no piden explicación. Entendieron muy bien, empezaron a protestar, empezaron a quejarse y luego pues se separaron de la iglesia. Es duro este lenguaje, ¿quién lo puede escuchar? Niegan a Cristo, lo rechazan a Cristo. Luego en Mateo 15, versículo 10, ¿no? Nos dice, luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. A ver, ¿qué era lo que pasaba aquí? Es que pues ustedes recordarán que los judíos eh, habían establecido toda una serie de normas, rituales, lavado las manos, ciertos alimentos. El Antiguo Testamento hace una lista de qué animales se pueden comer, los que tienen pues eh, pezuña en sus patas, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, entonces acá Jesús empieza a aclarar las cosas y está diciendo, pues, ¿no? Eh, eso, ¿no? Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Versículo 15. Entonces Pedro le pidió, explícanos esta sentencia. Y Jesús la va a explicar. Versículo 17 lo empieza a explicar y dice, ¿no comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón y eso es lo que hace impura a la persona. Y va a decir ahí la serie de pecados mortales, ¿no? Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces Jesús va explicando. Cuando no entienden los apóstoles o cuando los apóstoles no entienden, preguntan. Ellos no se van quedando con las dudas. Pero acá en este texto de Juan 6 hay este conflicto. Ellos comprendieron bien, los judíos. Dijeron, está diciendo que comamos su carne. Entonces, estas palabras son duras y se marchan, se alejan, se van.
claro, Pedro y los 12 y los 11 apóstoles se quedaron, ¿no? Pedro le va a decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero bueno, regresemos a esta parte de Juan 6:51, porque es interesante, ¿no? Juan 6:51 en adelante nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne, está hablándolo a futuro, y lo daré para la vida del mundo. En el versículo 55 va a decir, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y esto es recogido en la última cena, como lo habíamos dicho ahí en Mateo capítulo 26, versículo 18. Miren, vayamos al texto, porque yo antes lo he dicho con mis palabras, pero ahora con la palabra misma de Dios. Mateo 26, versículo 18 en adelante. Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre y díganle, estamos en el jueves santo, ¿no? Estamos ya para la Pascua. El maestro te manda a decir, mire, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Mientras comían Jesús, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Bueno, aquí está el cumplimiento de las palabras de Jesús, ahí en Juan 6, 51 en adelante. El pan que yo les daré, ¿no? Eso es a futuro. No es que Cristo bajó en forma de pan ese día ahí, pues, en la sinagoga, cuando enseñó que Él era el pan de vida. Bien, entonces, a ver, terminemos. El versículo 27 dice, después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, ya, pasemos al segundo punto que todo evangélico debe saber. Que a muchos discípulos del Señor, pues, les pareció difícil de creer la doctrina de la Eucaristía. La rechazaron y se separaron de él y de la iglesia. Y entonces esto, pues, lo encontramos, ¿no? Ya acá, pues, a partir del versículo 60. Ya no vayamos al 51, etcétera. En el 52, recordemos que estaban discutiendo cómo puede darnos de comer carne, ¿no? En el versículo 60, al escucharlos, nos dice cierto número de discípulos, ahora ya son discípulos, ya no son los demás judíos, ¿no? Le dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Y aquí centrémonos en el versículo 61. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso. Miren cómo criticaban su discurso. Jesús se da cuenta. Entonces Jesús no empieza a dar aclaraciones de nada. Y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? Miren cómo es que Jesús los está retando. ¿Les desconcierta lo que yo les he dicho? Versículo 63, es lo que antes veíamos. El espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Repito, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Lo voy a doble subrayar. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y entonces no es que se trataba de algo simbólico, decir aquí el espíritu es lo que da la vida y la carne no sirve. No, no, no. Entonces Jesús aquí aclara el sentido de lo que es decir lo que viene del espíritu, que es de creer. Hay algunos que no creen todo lo que yo he dicho, de comer mi carne, de beber mi sangre. Es extraordinario cómo nuestros hermanos evangélicos rechazan todo este texto. Pero aquí está tan claro. Hay entre ustedes algunos que no creen. El versículo 66 nos dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. El versículo 67 y 68, miren lo que nos dice. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Tú tienes palabras de vida eterna, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, no lo entiendo, no, todo lo que tú has dicho, yo lo acojo. Creer es eso, adherirse a Dios, a lo que dice Dios, a la revelación de Dios. Cristo aquí nos está revelando un misterio que para todo ser humano pues resulta incomprensible, pero es el llamado de la fe, creer. Nuestros hermanos evangélicos creen en un principio luterano que se llama sola fides, sola fe, que me salvo solo por la fe, que nada más debo tener fe, ¿no? Que no es algo bíblico, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero aquí Jesús está diciendo, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y luego los retan nuevamente, ahora ya los apóstoles, si ustedes también quieren irse, no, Señor, dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Él lo cree. ¿A quién iríamos? Él lo cree. Qué extraordinaria la fe de Pedro. Quedarse. Entonces, es cuestión de creer. A ver, ¿cómo nos decía aquí? Dice, eh, les pareció difícil, ¿no? De creer, ¿no? A muchos les pareció difícil creer la doctrina de la Eucaristía. Bien, pasemos a otros puntos, ¿no? A ver, este otro punto, el tercero, que los discípulos que pasaron al siglo II enseñaron que la Eucaristía era el cuerpo y sangre verdadera de Cristo. Claro, los que vinieron ya, digamos, de la segunda o tercera generación de discípulos del primer siglo, pasaron al segundo siglo y ellos habían recibido esta enseñanza de los apóstoles que en la Eucaristía estaba el cuerpo y sangre verdadera de Cristo. Entre ellos tenemos a Ignacio de Antioquía, este obispo, discípulo de San Juan el Bautista, como nos lo va a decir San Irineo de León, ahí en su escrito llamado Contra los herejes. Entonces, San Ignacio de Antioquía, vamos a ver lo que nos dice tan bellamente los padres apostólicos. Padres apostólicos se les llama pues porque, digamos, son las generaciones siguientes al último de los apóstoles en vida, que fue San Juan, ¿no? Y entonces, hay una carta que escribe San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna. Vamos a ver, esta carta fue escrita aproximadamente el año 107, en que muere mártir San Ignacio. Él dio su vida por lo que creía. Vamos a leer aquí en el capítulo 6 lo que dice sobre la Eucaristía. Miren, miren, miren. Que ninguno os engañe. Incluso a los seres celestiales y a los ángeles gloriosos y a los gobernantes visibles e invisibles. Si no creen en la sangre de Cristo, que es Dios, les aguarda también el juicio. Más adelante va a decir, pero observad bien a los que tienen doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que vino a vosotros, que estos son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, ni la vida, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el preso, ni el hambriento o el sediento. O sea, no hacen las obras de misericordia, no les importa nada de eso. Y aquí presten atención. Se abstienen de la Eucaristía, que significa acción de gracias, de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Repito, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Señor Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados en la cruz y a quien el Padre resucitó por su bondad. Miren, 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 qué hermoso testimonio ya de un padre de la iglesia, un padre apostólico, que en este caso pues es un discípulo directo de los apóstoles. Entonces, esto es historia de la iglesia. Son escritos eclesiales y están en concordancia con los textos bíblicos. Bien, vamos a ver otro padre apostólico, ¿no? A ver, vamos a ver a quién tenemos. A San Justino.
San Justino muere aproximadamente en el año 168. Y aquí escribe la Apología Primera dirigida al emperador Tito, Helio, Adriano, Antonino, Pío, Augusto, César, hijo de Augusto, filósofo, y a Lucio, filósofo, hijo por naturaleza del César y de Antonino Pío por adopción. Amantes del saber, al Sagrado Senado y a todo el pueblo romano. Miren, está haciendo pues una apología y se dirige a toda la, digamos, realeza y nobleza de Roma, del Imperio Romano. En el capítulo 66, a partir del numeral 1, va a decir cosas extraordinarias sobre la Eucaristía. Y va a decir, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar. Esto hace recordar lo que dice ahí en la primera carta a los Corintios del capítulo 11, el versículo 23 en adelante. Sino al que cree, dice él, ¿no? Al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y ha recibido el baño para la remisión de los pecados y la regeneración. A eso, ahí se refiere al bautismo. No vamos a entrar al tema del bautismo, ¿no? Nos está enseñando que el bautismo regenera el alma y vive conforme a los preceptos que Cristo nos enseñó. Miren lo que dice el numeral 2. Presten atención, porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne, ¿no? Se refiere a la encarnación, como dice Juan, capítulo 1, versículo 14, por virtud del verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación, es decir, se hizo hombre, ¿no? Así también el alimento Eucaristía, por una oración que viene de Él, ¿no? Lo que hemos leído de Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante, ¿no? Nos dice, por una oración que viene de Él, alimento con el que son alimentados nuestra sangre y nuestra carne. Presten atención aquí también, mediante una transformación. Una transformación. Es precisamente conforme a lo que hemos aprendido, la carne y la sangre de Jesús hecho carne. En el numeral 3 dice, es así que los apóstoles, en las memorias, o sea, sus cartas, por ellos escritos, o también los evangelios, que se llaman evangelios, nos transmitieron, repito, nos transmitieron que así le fue a ellos mandado obrar. Cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo, hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo. E igualmente tomando el cáliz y dando gracias, dijo, esta es mi sangre, ¿no? Y que solo a ella se las dio. Es decir, a los 12 apóstoles. Ellos después la van a transmitir a los obispos. Entonces está hablando de una transformación que ellos recibieron y que han transmitido. Dice, nos han transmitido. Ya está hablando de una sucesión apostólica. Ya no está hablando de una transmisión oral y escrita que va pasando a las generaciones siguientes. Luego tenemos otra maravillosa enseñanza, que este es de Hipólito de Roma, justamente en su escrito que se llama La tradición apostólica. Hipólito de Roma va a morir en el siglo III, en el año 235. Hipólito de Roma pues fue obispo. Bien, sobre la comunión, el numeral 22 va a decir, los domingos, la iglesia, el cristianismo se reunía ya los domingos, no el sábado judío. Los domingos, en cuanto sea posible, el obispo distribuirá la comunión por su propia mano a todo el pueblo, mientras los diáconos hacen la fracción. Los presbíteros igualmente parten el pan. Cuando el diácono acerca la Eucaristía al presbítero, le presentará la patena. Y el presbítero
la tomará él mismo y después el presbítero la distribuirá al pueblo por su propia mano. Los otros días, ¿no?, de lunes a sábado, se recibirá la comunión según lo indique el obispo. La iglesia, miren, ya venía todos los días recibiendo la Eucaristía. En el numeral 37, Hipólito de Roma, en su escrito La tradición apostólica, nos dice sobre el cuidado de la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía será guardada con diligencia. Todos pondrán sumo cuidado a que no guste de la Eucaristía ningún infiel, ni un ratón u otro animal, así como velarán para que no caiga o se pierda parte alguna de la misma. Aquí presten atención, aquí viene algo muy importante. Es el cuerpo de Cristo, alimento de los que creen en Él y que no debe caer en desprecio. Wow, 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 lo que dice aquí Hipólito de Roma, alimento de los que creen en Él. ¿Se acuerdan que muchos, Jesús va a decir que Él sabía quienes no creían en sus palabras, no creían en Él? Pero aquí también nos dice, ¿no?, que no debe caer en desprecio. Y estaban despreciando a Cristo, ¿no? Estaban despreciando a Cristo. Y aquí Hipólito pues lo hace notar, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, alimento de los que creen en Él. Pero bueno, entonces nuestros hermanos evangélicos deben ponerse a repensar sus creencias sobre la Eucaristía. A ver, vayamos a ver otro punto más que deberían tener en cuenta nuestros hermanos evangélicos. Miren, que durante más de 15 siglos, toda la cristiandad siempre creyó que la Eucaristía era real cuerpo y sangre de Cristo. Aquí en la diapositiva tenemos a varios reformadores, entre comillas reformadores, sino deformadores de la fe cristiana. Bueno, entonces los reformadores protestantes, aquí en la esquina izquierda está Martín Lutero. Ese es su rostro, ¿no?, de todas las fotografías, las pinturas que se tienen de él. Bien, entonces, sí, durante más de 15 siglos toda la cristiandad siempre creyó que la Eucaristía era real. Y Martín Lutero defendió su creencia de él, ¿no? Que él, claro, no habló de la transubstanciación, sino de la consustanciación. Solamente hago un paréntesis aquí para aclarar que mientras que los católicos creemos que parece pan, pero ya no es pan, sino es el cuerpo de Cristo, ¿no? La sustancia, el accidente, que en este caso el pan, se mantiene, se aprecia con la vista, pero la sustancia última ahí es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, Martín Lutero decía, no, sí está el pan y está el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, está el vino y está la sangre. Entonces, digamos las cuatro sustancias, mientras que nosotros los católicos decimos no, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, entonces, más allá de esta breve explicación, va a haber una controversia entre protestantes. Y va a haber un coloquio de Marburgo, pero lo vamos a ver en un momentito antes, en un momentito después, porque vamos a ver que ya en la Edad Media se continuaba creyendo. Por ejemplo, hay un teólogo y filósofo, San Buenaventura, del siglo XIII, sobre Francisco de Asís, escribe un libro que se llama Leyenda Mayor. Vamos a ver solamente una porque ya no queremos hacer un video tan largo. En este libro, Leyenda Mayor, en el numeral 9, capítulo 9, numeral 2, dice, refiriéndose a San Francisco de Asís, su amor al sacramento del cuerpo del Señor era un fuego que abrazaba todo su ser, sumergiéndose en sumo estupor al contemplar tal condescendencia amorosa y un amor tan condescendiente. Comulgaba frecuentemente y con tal devoción que contagiaba su fervor a los demás.
y al degustar la suavidad del Cordero Inmaculado, era muchas veces como ebrio de espíritu arrebatado en éxtasis. Este es el encuentro personal con Cristo que San Francisco de Asís en vida vivió. Miren cómo nos dice ahí, era arrebatado en un éxtasis. El estar unido a Cristo en la Eucaristía, eso es un gozo, porque lo hacía con devoción, se acercaba con respeto a la Eucaristía, creía en las palabras de Cristo. Y entonces, en cierta forma, Martín Lutero, por ahí algo le quedó de la fe cristiana. Miren cómo es que aquí en este coloquio de Marburgo, que se desarrolló ahí en 1529, era en realidad un debate, había una controversia. Por un lado estaban los luteranos defendiendo que en la Eucaristía estaba realmente Cristo, mientras que en el otro lado, eh, al mando pues de Zwingli y otros, eh, pues negaban no solamente este sacramento, sino todos los demás sacramentos de la iglesia. Eh, este, esta partecita que he querido compartirles sobre este coloquio ha sido tomado de este libro, Martín Lutero, de Ricardo García Villoslada, ¿no? En Madrid, 1976, volumen 2, página 307 a 322. Aquí nomás vamos a tomar unas partes. Esta es la parte introductoria de este coloquio. Escúchenlo, es muy importante. Dice, Lutero antes, a ver, denme un segundito. Lutero, antes de comenzar el coloquio, había escrito en su mesa con tiza para disputar contra Zwingli y Ecolampadio. Esto es mi cuerpo. Miren, eso es lo que había escrito, ¿no? Eh, para, con el fin, dice acá, de no permitir le apartasen de estas palabras. Después, en largo discurso, declaró que él disentía de la parte contraria y disentirá perpetuamente, porque Cristo dijo clarísimamente, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bueno, a ver, aquí hagamos un alto. Este coloquio son escritos que después del mismo, varios asistentes habían tomado nota y luego las juntaron y pues concordaron grandemente. Bien, continuemos. Habrá que probar que este cuerpo no es cuerpo, dice Lutero. Adujo las teorías de sus adversarios, pero él no admite disputa alguna sobre tan claras palabras. Miren cómo para él decía, son claras las palabras del Señor. Rechaza los argumentos de razón o de sentido común, y juntamente con los argumentos de la carne, rechaza los argumentos matemáticos, diciendo que Dios está por encima de las matemáticas, y las palabras de Dios hay que adorarlas y cumplirlas con estupor. Ahora presten atención a lo que decía Lutero. Ahora bien, Dios manda, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bien, así terminó en esta partecita Lutero. Luego, esto era contra Ecolampadio y Zwingli, ¿no? En esta parte del coloquio de Lutero a Zwingli, va a decir y se va a seguir reafirmando. Dice Lutero, en nuestro caso, esto es el cuerpo, no puede probarse que sea metafórico. Miren, el primer evangélico, el primer protestante va a decir que esto es el cuerpo, no puede probarse que sea metafórico. Rechaza que sea simbólico, Lutero. Si Dios me ofreciese una manzana silvestre, yo la comería espiritualmente, porque donde está la palabra de Dios, ahí hay manducación espiritual. O sea, donde está lo que habla Dios, dice, hay manducación espiritual, es decir, alimento espiritual. Por consiguiente, cuando sobreañadió
la manducación corporal, o sea, el comer corporalmente su cuerpo, diciendo, esto es mi cuerpo, hay que creerlo, ¿no? Hay que creerlo, decía acá Lutero. Comemos por la fe este cuerpo que se entregó por nosotros. La boca recibe el cuerpo de Cristo y el alma cree a las palabras, porque come ¿no? El cuerpo de Cristo. Vaya, qué interesante lo que pues decía Lutero. Bien, miren, miren, qué interesante lo que decía Lutero. A pesar de sus varias herejías que cometió, al menos le quedó luz para haber conservado en su corazón la grandiosidad, lo maravilloso de este milagro de Dios, de Cristo, de quedarse en un pan, en el vino. Bien, vayamos terminando pues ya con el último punto que nuestros hermanos evangélicos y también católicos deben tener en cuenta. Que la Eucaristía es verdadera comunión con Cristo en su cuerpo y su sangre, pues la Biblia lo dice. 25 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vayamos a verlo esto, ¿no? Entonces, hay una comunión con Cristo, hay una relación personal con Cristo. La Biblia lo dice. 25 años después aproximadamente se escribe pues la carta a la primera carta a los Corintios. Entonces, en esta carta, tanto el capítulo 10 como el capítulo 11 nos van a hablar, por un lado, que comer la carne de Cristo, beber la sangre del Señor, es entrar en comunión con Él, es tener participar del ser divino de Cristo, ¿no? Es permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. ¿Qué mayor relacionamiento personal con Cristo, sino esta comunión de amor, de estar como enamorados con Dios, de estar siempre unidos a Dios? Y eso pues lo encontramos aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leerlo el versículo 15 y el versículo 16. Miren lo que dice el capítulo 15. Les hablo como a personas sensatas. Miren, nos está hablando de sensatez, todo lo que Jesús había dicho en Juan 6, luego en la cena, Mateo 26, del versículo 26 en adelante, o como nos dice Lucas, también capítulo 22, versículo 19 en adelante, ¿no? Sobre esta transformación del pan y el vino. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir, dice Pablo. Ahora vamos a 1 Corintios 10, pero versículo 16. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición, claro, lo que hace el sacerdote, impone las manos y luego bendice la copa. Y se pregunta en forma, pues, aquí tajante, San Pablo, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo, dice. Comunión con la sangre de Cristo. O sea, no es comunión con el mismo pan, con la misma carne, con el mismo vino. No, eso no es. Bien, entonces, 25 años después, la iglesia creía que ahí se encontraba Cristo. No era mero pan, no era mero vino. Entonces, a todos nuestros hermanos evangélicos y católicos que nos siguen, con mucho amor hemos querido pues mostrarles la realidad de lo que se encuentra en la Biblia y lo que la Iglesia pues ha ido enseñando a lo largo de estos 20 siglos. Que les sea de provecho, hermanos. Rezamos por ustedes, también recen por nosotros. Si les ha gustado, pues denle un like y compartan. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos.